Bueno, entonces acá estamos en el ejercicio en donde hemos resuelto ya una de las preguntas del ejercicio planteado, que me pide la concentración molar, ¿no? O la molaridad de la disolución. Hemos encontrado ya con el factor de conversión cuánto es la concentración molar. Pero también acá, opcionalmente, vamos a hacer por otro método, ¿no? Ya con ecuaciones. También vas a calcular la concentración molar, pero ya no haciendo factores de conversión, sino utilizando esta ecuación, ¿no? Calculamos el volumen de la disolución, que va a ser masa de la solución dividido entre la densidad de la disolución. Es decir, que vamos a dividir 212, que es la masa de la disolución, entre la densidad de la disolución, que es 1050 gramos sobre litro. Entonces, si dividen 212 entre 1050, por ahí indicaban de que esto sale 0.2019, ¿no? 0.2019. ¿Qué unidad va a tener? Va a tener unidad de litros, ¿no? Ese va a ser el volumen de la solución. Ahora podemos calcular los moles de la solución, los moles de la disolución, moles del soluto, moles del soluto. Los moles del soluto va a ser masa del soluto. Recuerden que moles es masa entre el peso molecular del soluto. Masa del soluto, ¿cuánto es? ¿No? Masa del soluto es 12 gramos, ¿no? Tenemos 12 gramos de soluto. 12 gramos. ¿Cuánto es el peso molecular del soluto? Peso molecular del soluto, acá hemos calculado, es 40, ¿no? Es 74, ¿no? Si hacen el cálculo, esto les va a salir 74, que puede ser gramos sobre mol, ¿no? 74 gramos sobre mol, ¿no? Gramos sobre mol. Entonces, ¿cuántos moles tendríamos, no? Si ustedes dividen, ¿cuánto les da? Dividen 12 entre 74, ¿no? Sería la cantidad de moles que se tiene. ¿Cuánto tendríamos? A ver, divida 12 entre 74, ¿cuánto nos da? 0,16. 0,16. Dos decimales, con cuatro decimales, ¿cuánto sería? 0,16, ¿qué más viene? Pues es todo. 21. 0,1621. 0,1622. ¿De dónde anda? Ya, muy bien. Con cuatro decimales tendríamos esa cantidad, ¿no? 0,1622 moles. Moles. Entonces hemos calculado el volumen de la disolución, ¿no? Y hemos calculado los moles de soluto. La concentración molar, la concentración molar es moles de soluto, ¿no? NS, entre el volumen de la disolución expresado en litros, ¿no? El volumen de la disolución expresado en litros. Vamos a dividir, pues, moles del soluto, 0.1622, ¿no? 1622 moles tenemos entre el volumen que es 0.2019. 0,2019. 19 litros. ¿Cuánto nos daría la concentración molar? Si divide, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría si dividimos 0,1622 entre 0,2019? 0,80. 803. 803, ¿no? Con tres decimales, ya. Vamos a poner con tres. 0,803 molar. Molar, que es moles de soluto por litro de disolución. Vean que es lo mismo, ¿no? Concentración molar hemos encontrado 0,80 con dos decimales. Si esto ponemos con dos decimales es lo mismo, ¿no? 0,80 molar. Entonces aquí tienen otra alternativa, ¿no? Si no les gusta factores de conversión. ¿Cuál es la ventaja de factores de conversión? Que te va a dar un número más exacto
No necesitas trabajar con muchos decimales. Aquí todos haciendo factores de conversión y no estás perdiendo, ¿no? Al hacer redondeos. No estás perdiendo cifras significativas, ¿no? Al hacer redondeos acá. O sea, no utilizas decimales acá, no estás haciendo puros factores. Su ventaja es de que te va a dar un número más exacto, ¿no? En cambio, si haces así parte por parte, como hemos hecho acá, su desventaja de hacer parte por parte es que vas perdiendo exactitud porque vas obteniendo resultados parciales en donde, como si aquí utilizas solo dos decimales, ¿no? 0.20, y aquí utilizas también solo dos decimales, 0.16, probablemente nos va a dar 0.80 o algo aproximado, ¿no? 0.79, 0.81, no sé. La desventaja es cuando se hace parte por parte, es que vas perdiendo eh, exactitud, podríamos decir, ya que vas haciendo parte por parte y vas perdiendo acá exactitud al poner con menor cantidad de números, ¿no? Menor cantidad de decimales, vas perdiendo, ¿no? Y al final, para que te dé lo mismo utilizando factores de conversión, tendrías que trabajar con varios decimales para que te dé lo mismo, ¿no? Pero de cualquier forma, ¿no? Da lo mismo. Esto tampoco es complicado, ¿no? Hacer factores de conversión. Al hacer factores de conversión tienes que tener idea, tienes que tener claro a qué quieres llegar. Queremos encontrar la concentración molar. Entonces, en el numerador, al final tiene que haber moles de solutos. Ya que eso es concentración molar, ¿no? Es moles de soluto sobre el volumen de la disolución expresado en litros, ¿no? Al final, el volumen tiene que estar expresado en litros en el denominador. A eso tenemos que llegar en la concentración molar haciendo factores de conversión. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a esta primera, ¿no? Que hemos encontrado, esta primera interrogante, que es la molaridad. Si no hay consultas, pasemos a la molalidad. ¿Qué es la molalidad? Entonces, es moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. Esa es la molalidad. Está más fácil de calcular, ¿no? La molaridad, ya que tenemos la masa del soluto que fácilmente es 12 gramos, se puede transformar a moles, ¿no? Como hemos hecho acá, ¿no? Ya tendríamos los moles, si quieren verlo aquí, haciendo esto por partes, ¿no? Moles de soluto ya se tiene. O por factores de conversión, esta masa de soluto, ¿no? Podemos transformar, ¿no? Como hemos hecho acá, a moles de soluto. Y la masa del disolvente, para encontrar la molaridad, la masa del disolvente tiene que estar expresado en kilogramos. Entonces, es 200 gramos, va a ser lo mismo que 0.2 kilogramos, pues, transformándolo a kilogramos. Voy a borrar esta parte porque aquí debe estar en la diapositiva calculado la concentración molal, ¿no? Seguramente está hecho con factores de conversión. Vamos a borrar esto de acá. Y bueno, pues la concentración molar, reitero, es moles de soluto sobre kilogramo de disolvente, ¿no? Es relativamente, con los datos que se tienen, relativamente sencillo calcular la molaridad, ¿no? Entonces, la concentración molar, vamos a dividir 12 gramos de soluto entre la masa del disolvente, que es 200 gramos, ¿no? Estamos partiendo de esa relación. 12 gramos tenemos de soluto, o sea, necesariamente arriba tiene que estar el soluto, pues, y abajo está el disolvente. Entonces, estos 12 gramos de soluto lo tenemos que transformar a moles, que estamos haciendo eso. En un mol de soluto existen 74 gramos, su peso molecular. Entonces ya tenemos, haciendo ese factor, los moles de soluto en el numerador. En el denominador tiene que estar la masa del disolvente, pero en kilogramos. Aquí tenemos la masa del disolvente en gramos. Estos gramos, por un factor de conversión, lo llevamos a kilogramos, ¿no? Y aquí está ese factor de conversión, que en un kilogramo existen
12 gramos, ¿no? Aquí está el factor de conversión. En un kilogramo, no, el kilogramo se queda. Lo que se borra son los gramos, ¿no? Estos gramos de acá se van a ir con estos gramos de acá. Y tendríamos la concentración molal, ¿no? Que es moles de soluto sobre kilogramo de disolvente, ¿no? Esa es concentración molal. Bien, haciendo el cálculo, nos da que la concentración molal es 0,81 molal. Muy bien, ya tenemos la molalidad de la disolución. Por último, en este ejercicio nos pide la fracción molar del soluto. Bueno, pues la fracción molar del soluto, ustedes recordarán que es moles de soluto entre los moles totales. Esa es fracción molar del soluto. Moles de soluto dividido entre los moles totales. Y es también relativamente sencillo, ¿no? Moles de soluto. Nuevamente tenemos la masa. Fácilmente estos 12 gramos se puede convertir a moles, ¿no? Con su peso molecular. Entonces ya tendríamos los moles de soluto. Entre los moles totales. Bueno, pues los moles totales van a ser la suma de los moles de soluto, que lo tendríamos por acá, a partir de esta masa, ¿no? Más los moles de disolvente. Entonces, estos 200 gramos se tienen que transformar a moles. Con su peso molecular del disolvente, que es 18, ¿no? El peso molecular del agua. Entonces, relativamente sencillo. Lo que se tiene que hacer para calcular la fracción molar es transformar estas masas, tanto del soluto como del disolvente, en moles. Transformar, ¿no? ¿Cómo se transforman las masas del soluto y del disolvente, que se tienen ahí de dato, en moles? Necesitamos el peso molecular de cada uno, ¿no? El peso molecular del soluto, que ya lo tenemos, 74. Peso molecular del agua, 18. Con esos pesos moleculares fácilmente se puede transformar esta masa de cada uno de estos componentes, se puede transformar la masa en moles. Y de esa manera calcular la fracción molar. Entonces, acá estamos calculando masa del soluto o moles del soluto. Es la masa, 12 gramos de soluto, y con su peso molecular, en un mol de soluto tenemos 74 gramos. Estamos dividiendo, ¿no? Los moles de soluto, recuerden que es masa entre el peso molecular. Y aquí también en el factor de conversión se está realizando eso, ¿no? Está dividiendo la masa entre el peso molecular, ¿no? Nos quedaría moles. Haciendo el cálculo, tenemos 0,162 moles de soluto. Lo mismo hacemos para el disolvente, ¿no? Para calcular los moles de disolvente. Los moles de disolvente van a ser igual a la masa de soluto, o a la masa del disolvente, que son 200 gramos, entre el peso molecular del disolvente, que es 18, ¿no? El agua. Entonces, estos gramos se van y nos quedarían los moles de disolvente. Haciendo el cálculo, 200 entre 18 es igual a 11,111, ¿no? Moles de disolvente. Sumamos ambos, ¿no? Solo tenemos dos componentes en nuestra mezcla, en nuestra disolución. Sumamos ambos y vamos a tener los moles totales, ¿no? Entonces, los moles totales van a ser iguales a la suma. Vamos a sumar moles de soluto, 0,162, más moles de disolvente, que es 11,111. Moles totales van a ser igual entonces a 11,273 moles. Tendríamos los moles totales. Y ya podemos calcular la fracción molar del soluto. Fracción molar del soluto va a ser moles de soluto entre los moles totales. Entonces, fracción molar del soluto, que estamos simbolizando con X, ¿no? Fracción molar del soluto va a ser igual. Moles de soluto, 0,162, ¿no? Son los moles de soluto. Entre los moles totales, 11,273. Si hacemos la división, tendríamos que los moles de soluto es igual a 0,014.
Es la fracción molar del soluto. Y de esa manera hemos dado respuesta a la interrogante planteada. No sé si tiene alguna consulta. ¿Qué dice? ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, espero que esté claro. Continuamos. Con el siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos este otro ejemplo que nos dice lo siguiente. Una solución contiene 57.5 cc o centímetros cúbicos de alcohol etílico. Aquí está la fórmula del alcohol etílico, ¿no? C2, carbono 2, hidrógeno 5, OH. Y 600 centímetros cúbicos, 600 cc de benceno. El benceno es carbono 6, hidrógeno 6. Fórmula del benceno. ¿Cuál es la molalidad de la solución? La densidad del alcohol etílico es 0.8 gramos sobre centímetro cúbico y la del benceno es 0.9 gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien. Tenemos que calcular entonces, la pregunta es calcular o la pregunta es ¿cuál es la molalidad, ¿no?, de la solución? Bueno, pues planteamos la ecuación, ¿no?, de la molalidad. La concentración molal o molalidad, C sub M, ¿no?, minúscula, eso representa la concentración molal, es moles de soluto, ¿no?, NS, moles de soluto, entre la masa del disolvente, pero expresado en kilogramos, ¿no? Masa del disolvente expresado en kilogramos. Esa es la molalidad. Entonces, necesitamos los moles de soluto y necesitamos la masa del disolvente expresado en kilogramos para determinar la molalidad. La pregunta es, ¿quién es el soluto? ¿Quién es el disolvente? Es la pregunta. En nuestra disolución o solución tenemos dos componentes, alcohol etílico y benceno, ¿no? Ahí tenemos los dos componentes. Los componentes que conforman nuestra disolución son el alcohol etílico y el benceno. Esos son los dos componentes que conforman nuestra disolución. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿cuál es el disolvente? ¿Cuál de estos dos componentes va a ser el disolvente? ¿No? ¿Cuál es el disolvente? ¿Y cuál es el soluto? Eso necesitamos identificar previamente. ¿Cuál es el disolvente y cuál es el soluto? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién me puede? Alcohol etílico. ¿El alcohol etílico qué sería? ¿Soluto o disolvente? El alcohol etílico. Disolvente. Disolvente. Disolvente, dicen por ahí, el alcohol etílico. A ver, C2H5 OH indican que es el disolvente. ¿Por qué es el disolvente? ¿No? Por ahí algunos de sus compañeras decían, Porque su densidad es baja. ya, aquí No. vas a analizar, ¿no? Vas a analizar. Eh,
ahí hacen una sugerencia de que el disolvente es el alcohol etílico, ¿no? Ya. Ahora vamos a responder si eso es correcto o no es correcto, ¿no? Partamos de la definición. ¿Qué es un disolvente y qué es un soluto, ¿no? Cuando tenemos una disolución. Cuando empezamos el capítulo de disoluciones, les decía que el soluto es aquel componente de la disolución que se encuentra en menor cantidad y el disolvente es aquel componente de la disolución que se encuentra en mayor cantidad. Esa es la característica en forma general del soluto y del disolvente. Vuelvo a reiterar, ¿no? El soluto es aquel componente de la disolución, ¿no? Que se encuentra en menor cantidad. O sea, el soluto, vamos a posar esta parte de acá, vas a analizar si era correcto o no era correcto. La cosa es que participen también, ¿no? Les agradezco por su participación. Y eso también va a ir aclarándose las dudas que tal vez ustedes tengan, ¿no? Vas a anotar por aquí. El disolvente es aquel que se encuentra en mayor cantidad. ¿Ya? Esa es la definición de forma general, mayor cantidad. Mayor cantidad. Mayor cantidad. ¿Ya? Y el soluto es aquel que se encuentra en menor cantidad. Menor cantidad. Es la característica de estos componentes, ¿no? ¿Cómo definimos quién es el soluto y quién es el disolvente? De acuerdo a las cantidades, pues. Entonces, de estos dos componentes que se está presentando en este ejemplo, tenemos el alcohol etílico y el benceno. ¿Cuál de ellos se encuentra en mayor cantidad y cuál se encuentra en menor cantidad? El alcohol etílico, ¿cuánto tenemos de alcohol etílico? Tenemos 57.5 cc. ¿Cuánto tenemos de benceno? 600 cc. Ahí vemos, ¿no? ¿Quién es mayor? Ya sea en masa o en volumen, aquí claramente vemos de que aquel que se encuentra en menor cantidad es el alcohol etílico. 57.5 cc tenemos de alcohol etílico, que es menor a 600 cc de benceno. El benceno se encuentra en mayor cantidad. Por lo tanto, el benceno va a ser el disolvente. El C6H6 es el disolvente, porque es el que se encuentra en mayor cantidad. 600 cc de disolvente, benceno. El soluto es aquel que se encuentra en menor cantidad. En este caso, tenemos 57.5 cc de alcohol etílico. Entonces, el alcohol etílico es el soluto. El C2H5 o H, ese es el soluto. De esa manera podemos identificar quién es el soluto y quién es el disolvente, de acuerdo a las cantidades. El que se encuentra en mayor cantidad es el disolvente. En este caso, el benceno, ¿no? 600 tenemos de benceno. Aquel que se encuentra en menor cantidad, ese es el soluto. De soluto tenemos 57.5 cc, ¿no? El alcohol etílico va a ser el soluto. Esto es de forma general. Ahora hay una excepción para el agua. Si en la disolución líquida tienes al agua, ese es el disolvente, directo, ¿no? Por más que se encuentre en menor cantidad. Si tienes una disolución líquida y tienes agua dentro de los componentes que conforman nuestra disolución, el agua ahí es disolvente automáticamente. No nos interesa si está en mayor cantidad, menor cantidad. Ya no aplica esto cuando está el agua, ¿ya? En una disolución líquida. Ya no aplica. Directamente el agua es el disolvente. El disolvente por excelencia es el agua, disolvente universal. Ya no aplica esto. ¿Ya? Esto aplica en una disolución líquida siempre y cuando, bueno, en general, no en cualquier disolución, esto va a aplicar siempre y cuando, ¿no?
no esté presente el agua, pues en una disolución líquida. ¿Cómo es este ejemplo, no? Acá no está el agua. Acá los componentes de la disolución son dos, alcohol etílico y benceno. Esos son los componentes de nuestra mezcla. Entonces ahí sí tenemos que aplicar esto, ¿no? Porque no está el agua. Entonces tenemos que identificar cuál va a ser el soluto, cuál va a ser el disolvente. ¿Para qué necesitamos identificar? Porque para encontrar la concentración molar necesitamos pues moles del soluto. Los moles de quién va a ser, ¿no? ¿Quién es el soluto? De estos dos componentes necesitamos identificar quién es el soluto. Entonces aquí ya, una vez identificado, aquí ya tenemos claramente que los moles de quién va a ser, moles del soluto. Va a ser moles del soluto, que es el alcohol etílico. Entre la masa del disolvente. ¿Quién es el disolvente? Va a ser el benceno. Para eso necesitamos saber esto. ¿Quién es el soluto? ¿Quién es el disolvente? Para encontrar la concentración molar. Si no sabemos quién es el soluto, quién es el disolvente, no vamos a poder saber o identificar o determinar la cantidad de soluto, ni la cantidad de disolvente, porque no sabemos de estos dos cuál es el soluto, cuál es el disolvente. ¿Listo? Muy bien, una vez identificado quién es el soluto, quién es el disolvente, ya podemos calcular la concentración molar, ¿no? Entonces vamos a calcular los moles de soluto, ¿no? Necesitamos los moles de soluto. Sabemos que el soluto va a ser el alcohol etílico. Entonces vamos a partir del volumen de alcohol etílico. ¿Cuánto tenemos de alcohol etílico? Que es el soluto. 57.5 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del soluto. De ahí partimos para determinar los moles de soluto. Tenemos el volumen de soluto. 57.5 centímetros cúbicos. Utilizamos la densidad del soluto. ¿Cuál es la densidad del alcohol etílico? Nos dice que es 0.8. La densidad del alcohol etílico. Aquí estamos utilizando la densidad del soluto. En un centímetro cúbico de alcohol etílico vamos a tener 0.8, ¿no? La densidad del soluto. 0.8 gramos de alcohol etílico. Este factor es la densidad. Estamos transformando. Estos centímetros cúbicos se están transformando a gramos, pues, ¿no? Con la densidad, ¿no? 0.8 gramos. Después vamos a transformar estos gramos a moles, pues queremos moles, ¿no? Para eso, para transformar masa en moles, necesitamos el peso molecular, pues, ¿no? Peso molecular del alcohol etílico. Peso molecular del alcohol etílico, si ustedes hacen el cálculo, nos sale 46, ¿no? El peso molecular del alcohol etílico. ¿De dónde sale estos 46, no? De sumar pesos atómicos. Este 46, su peso molecular, ¿no? Del alcohol etílico va a ser igual. Tenemos dos carbonos, ¿no? El alcohol etílico va a ser 2 por peso atómico del carbono, que es 12. 2 por 12. Eso en cuanto al carbono. Después, otro elemento que conforman la molécula del alcohol etílico, o la fórmula del alcohol etílico, es hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Aquí tenemos 5 más 1 de acá, son 6 hidrógenos que tenemos. Va a ser más 6 por 1, ¿no? Que es el peso atómico del hidrógeno, que es 1. 6 por 1. Más, ¿qué otro elemento tenemos en la fórmula del alcohol etílico? Tenemos el oxígeno, solo un oxígeno. Más peso atómico del oxígeno, 16. Si ustedes suman todo esto, 2 por 12, 24. Más 6 por 1, 6. 24 más 6 son 30. 30 más 16 me da 46, ¿no? El peso molecular del alcohol etílico es 46. De ahí sale, ¿no? Esto es 46. Entonces, al utilizar el peso molecular, estos gramos se van con estos gramos y tendríamos los moles de soluto, que es el alcohol etílico. Alcohol etílico. Haciendo el cálculo respectivo, si ustedes multiplican 55.5 por 0.8 y lo dividen entre 46, de acuerdo a esos factores de conversión, tendríamos que los moles de soluto nos sale un mol. A ver, comprueben, ¿no? Tendríamos que los moles de soluto es un mol, ¿no? ¿Da eso o no da? Sí, 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 a mí igual me sale uno. Muy bien, igual, a mí igual. da.
Excelente, entonces, han verificado, ¿no? Muy bien. Moles de soluto, 1 mol de alcohol etílico. Muy bien, ya tenemos los moles de soluto. Necesitamos la masa del disolvente expresado en kilogramos, ¿no? Bueno, hemos identificado que el disolvente es el benceno. Para calcular la masa del benceno, vas a hacer igual factores de conversión. Tenemos el volumen del benceno, 600 centímetros cúbicos de benceno. Bueno, pues para calcular la masa, vamos a multiplicar volumen por densidad. Pues. Aquí vamos a poner una ecuación. Recuerden que la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Si quiero la masa, despejo la masa, ¿no? La masa va a ser despejando densidad por volumen, o volumen por densidad, da lo mismo. Volumen por densidad o densidad por volumen. Entonces, para calcular la masa del disolvente, quiero la masa del disolvente, ¿no? Se necesita la masa del disolvente. Tengo el volumen del disolvente, que es 600, y tengo la densidad del disolvente. Densidad del benceno es 0,9, ¿no? Multiplico volumen, 600, por densidad, 0,9, me voy a tener la masa, ¿no? Es lo que vamos a hacer a continuación. La masa del disolvente va a ser el volumen, ¿no? Que es 600 centímetros cúbicos, ¿no? De benceno. Por la densidad, aquí está la densidad, ¿no? Estamos multiplicando volumen por densidad, ¿no? Al hacer eso, se van centímetros cúbicos y tendríamos gramos de disolvente, ¿no? Gramos de disolvente hasta acá. Este factor de acá simplemente estamos transformando los gramos de disolvente a kilogramos, ¿no? En 1 kilogramo hay 1000 gramos. Entonces, al hacer ese factor de conversión, los gramos se van con los gramos y tendríamos kilogramos de disolvente. ¿Cuánto va a ser la masa del disolvente expresado en kilogramos? A ver, hagan el cálculo, ¿cuánto nos da? Masa del disolvente expresado ya 0, ¿cuánto? 0,54. Muy bien, han sacado, ¿no? Correctamente, o han coincidido, ¿no? 0,54, dos de sus compañeras. Muy bien, 0,54, ¿no? Efectivamente, lo que indicaban sus compañeros, ¿no? Masa del disolvente va a ser 0,54 kilogramos. Ya podemos calcular la concentración molar, pues. La concentración molar es moles de soluto, que ya lo tenemos acá, que es 1 mol, entre la masa del disolvente. Masa del disolvente es 0,54 kilogramos, ¿no? Entonces, la concentración molar, pues emplazando valores en esta ecuación de acá, hace moles de soluto, que es 1 mol, ¿no? Entre 0,54 kilogramos de disolvente. Entonces, la concentración molar, si ustedes hacen la división entre 1 entre 0,54, nos va a dar 1,85. Esa sería la concentración molar. No sé si tienen alguna consulta. Sí, sale. ¿Está bien? Sí, 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 Muy bien. sale eso. Muy bien. Me alegra su participación y verificación, ¿no? De lo que están ustedes viendo en pantalla y están verificando, ¿no? Que sale lo que se indica. No sé si tiene alguien alguna consulta. Bueno, entonces, para concluir este ejemplo, está claro de que cuando tienes una disolución líquida,
en donde no está el agua, como es en este ejemplo, es importante determinar cuál es el soluto y cuál es el disolvente, ¿no? Si no identificamos cuál es el soluto y cuál es el disolvente, podemos cesar en el cálculo, pues, ¿no? No es a elección, ¿no? No es a criterio personal, no es porque me gusta, ¿no? Cuál va a ser el disolvente y cuál va a ser el soluto, ¿no? Sino el criterio para identificar cuál es el disolvente y cuál es el soluto es esto de acá, ¿no? Entonces, eso por favor, ténganlo en cuenta. En una disolución en donde no está el agua, identificar cuál es el soluto y cuál es el disolvente se determina de esta manera, ¿no? El disolvente va a ser aquel que se encuentre en mayor cantidad y el soluto va a ser aquel que se encuentre en menor cantidad. Entonces, por favor, a tomar en cuenta esos aspectos que son importantes, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente ejemplo. Creo que tenemos por ahí un ejemplo más. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice, se desea preparar 700 mililitros de una disolución de ácido nítrico, ¿no? HNO3, 0,8 molar, a partir de un ácido nítrico comercial de densidad 1,4 gramos sobre centímetro cúbico y 80% de riqueza en masa. ¿Qué volumen? La pregunta, ¿no? ¿Qué volumen deberemos tomar de la disolución comercial? Bueno, pues, es lo que ocurre en el laboratorio. En el laboratorio nosotros tenemos un frasco de ácido nítrico que le podemos llamar comercial. Entonces, vamos a identificar qué es qué, ¿no? Necesitamos preparar 700 mililitros, que le vamos a llamar el volumen 1, de una disolución que tiene esta concentración. Una concentración molar 1 le vamos a llamar, 0,8 molar, ¿no? Entonces, se requiere o se desea o se necesita preparar 700 ml de una disolución que tenga una concentración 0,8 molar. Entonces, estamos llamando B1 y concentración molar 1. Esta disolución, ¿a partir de qué lo vamos a preparar? A partir de una disolución de ácido nítrico, o sea, del mismo componente, del mismo soluto, a partir de una disolución de ácido nítrico comercial, es las características de otra disolución, ¿no? De la disolución que estamos llamando comercial, ¿no? Cuya densidad es 1,4 gramos sobre centímetro cúbico. Es la densidad de otra disolución que podemos llamar 2